le vamos a dar la bienvenida, está desde hace varios minutos, muy puntual como siempre, el economista Alberto Acosta Espinosa. Alberto, ¿cómo le va? Andrés Mendoza lo saluda aquí junto a Alcides Montilla García y a Romina Ceballos Avellán. ¿Cómo le ha ido? Lo vemos que allá sí tiene que estar con suétercito, ¿no? En la capital de la República. Buenos días, aquí pega el Pacheco. Hace mucho frío este rato, entonces hay que estar protegido. Y eso que en donde yo vivo no es muy frío que digamos, pero Pero hay que igual. protegerse. Permítame Oiga, que pero en yo esa época, empiece la intervención con un comentario muy rápido. claro, Antes de que me adelante. hagan alguna pregunta complicada, espero que así sea. Quisiera comentar muy rápidamente sobre lo que acabo de escuchar en la entrevista anterior, sobre Loja. Efectivamente, Loja es uno de esos territorios de nuestra patria maravilloso, en todo sentido. Tiene una gente increíble, tiene un clima maravilloso y una ecología, una biodiversidad alucinante. Ahí podemos encontrar no solo la cecina, sino un café de primera. El café de Loja y el café de Zamora son seguramente los mejores cafés del Ecuador. Ganan una y otra vez la taza de oro. Es una región, es una zona que merece ser conocida y que la misma gente de Loja merece o debería recuperarla sin pensar tanto en lo que pueden obtener exportando, vendiendo fuera de su región, sino fortaleciendo sus propias capacidades. Ustedes seguramente, la mayoría de las personas que nos escuchan, no deben saber que la primera ciudad con electricidad en el Ecuador fue Loja. Se instaló una planta en 1897. La empresa eléctrica de Guayaquil, Emelec, es de 1925. Loja nos llevaba a la delantera a todos los habitantes del Ecuador gracias a la tenacidad de sus élites, de sus líderes, de su organización, de sus sectores diversamente organizados. Y creo que esto deberíamos recuperar y tener claridad. Y claro, Loja nos ofrece además potenciales turísticos increíbles, no solo esos grandes hoteles, hay unos hoteles pequeños en la ciudad de Loja y en los alrededores que no voy a mencionarlos porque me van a decir que estoy haciendo publicidad, después ustedes me cobran la pauta. Pero por Le ejemplo, vamos a pasar la cuenta. Vamos a pero por pedir que ejemplo nos les hagan invitaría a contrato para conocer un una ciudad canje. alucinante que es Catacocha. En Catacocha uno llega a la plaza central y camina 30 metros y una roca gigantesca, ¿ya? Y se acerca ya, que está muy cerca de la plaza central, 30 metros, 50, no sé, tal vez muy cerca. Uno ve desde la plaza central y abajo hay un precipicio increíble de unos 300 metros. Esa roca se llama el Chiliculapo. Es una zona alucinante. Yo soy una de las personas enamoradas de la provincia de Loja desde hace decenas de años. Insisto, lo que tiene Loja es algo enorme, un potencial increíble, que ojalá la gente supiera aprovecharlo para adentro, no solo para proyectarse permanentemente hacia afuera. Alberto, bien que usted lo ha mencionado, porque, por ejemplo, aquí nos faltó mencionar, citar lo de Vilcabamba, ¿no? Que es un lugar Por supuesto, hermoso, lo de Vilcabamba es maravilloso. claro, El y valle anterior a mundialmente conocido. Vilcabamba, que este rato se me escapa el nombre, porque son dos valles, uno que está un poquito más arriba anterior, Ya. antes de llegar a Vilcabamba, que es increíble. Y tienen pues una fama mundial por el asunto del el buen clima, La el nivel de longevidad vida de sus saludable, habitantes, la Andrés, la longevidad, longevidad de exactamente. sus habitantes. Y luego hay otra zona que es maravillosa, es la de Macará. Cuando uno llega a Macará, se encuentra con unas plantaciones de arroz en terrazas, que es una cosa que uno ha visto en esas películas en China, en Vietnam, pero eso se ve allá, eso es un clima muy caliente, pero muy lindo, donde con mucho más agua eso sería un verdadero emporio agrícola. Y hay una zona que no está exactamente el nombre, donde en enero florecen los guayacanes. Eso es un paraíso. Una canción. Oiga, oiga, Alberto, Alcide, Romina, todos los que nos siguen, la gente de Macará, yo he conocido a algunos personas macareños que, por ejemplo, acá el economista Rodrigo Bustamante Granda, que era el gerente general de Editores Nacionales de ENSA por muchos años, y, y algunas personas más
son unos patriotas, pero impresionantes, pues, ¿no? Porque ahí está la frontera, ¿no? Entonces uno ve en el nacionalismo de ellos algo que de pronto no se ve en otros lugares del país, ¿no? Sienten realmente el tema de la patria y de lo que es la frontera con un, valga la redundancia, sentimiento muy fuerte, Alberto. Mire, el tema de la frontera, que para nosotros muchas veces es el lugar más alejado de nuestra patria, es donde empieza la patria. Pero yo creo que aquí debemos ser muy cuidadosos y no caer en los patrioterismos baratos, porque esa gente de Loja tiene también estrechas relaciones con los habitantes del norte del Perú. Y creo que es necesario ir potenciando esa integración regional. Loja puede tener mucho más de común con la gente del norte del Perú que con la gente de Quito, de Guayaquil. Entonces, a veces yo tengo recelo de esos patrioterismos, Andrés, que nos impiden ir construyendo una integración regional mucho más sólida, mucho más humana, mucho más sustentable. Y esa integración no pasa simplemente por las élites, los gobernantes que hacen los ministerios binacionales. No, la integración pasa por los vínculos que pueden haber entre las familias, las comunidades y los pueblos fronterizos, en donde paulatinamente tenemos que ir construyendo la patria grande, ir desapareciendo las fronteras nacionales. Yo creo que ese es un sueño en donde se puede trabajar con mucho esfuerzo y con mucha dedicación, sobre todo potenciando las capacidades de todas las provincias fronterizas, donde empieza nuestra patria y donde debe empezar también la construcción de la patria grande. Muy buen punto, muy buen punto. 8:57 minutos, 8:57 minutos. Don Alcides Montilla García. Economista Acosta Espinosa, usted pues ha sido antes presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi, fue ministro de Energía, candidato presidencial, investigador de la Flaxo, etcétera, ¿verdad? Le pregunto, ahora que el Ecuador ha ofrecido al Fondo Monetario para tener 4.000 millones de dólares, terminar con el tema de los subsidios a la gasolina extra y Ecopaís. Todavía no se sabe si se va a incorporar en el futuro al gas y al diésel, pero en el caso de estas dos gasolinas, al parecer hasta noviembre debe tener una respuesta ofrecida al fondo. ¿Qué hacemos en este momento? Focalización, banda de precios, franja de precios, compensación. ¿Qué le conviene más al Ecuador según usted, don Alberto? Alcides, empecemos por reconocer algo. Son décadas, más de 4 décadas en las cuales nuestra sociedad no ha sido capaz de dar una respuesta adecuada a lo que podríamos decir en términos amplios una política de precios de la energía, de los combustibles, de la electricidad, particularmente de estos dos últimos energéticos. En ese contexto, yo creo que seguimos atrapados por una visión muy estrecha. ¿Por qué enfrentar el tema del subsidio a los combustibles? Porque necesitamos plata. ¿Quién necesita plata? El Estado. Razones fiscalistas. Y esto ha estado una y otra vez presente. Recuerden ustedes cuando se revisaron los precios de los combustibles a principios de los años 80. Estaba todavía en la presidencia Jaime Roldós Aguilera, que muere en Loja. Allá también hay un monumento al presidente Roldós Aguilera, que muere en un accidente que nunca ha sido suficientemente aclarado. Y luego todos los gobiernos han intentado, o casi todos los gobiernos han intentado enfrentar el tema de los subsidios de los combustibles, pero con criterios fiscalistas. Y este es el grave problema. Y ahora nuevamente por las presiones, por las condiciones, las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, vamos a abordar el tema de los subsidios de los combustibles. Y no hay ninguna reflexión amplia e integral. Yo estoy de acuerdo con que hay que revisar los subsidios de los combustibles y otros subsidios más, que son mucho más complejos, mucho más costosos y que deberían desaparecer inmediatamente, como puede ser, por ejemplo,
es el hecho de que a las empresas eléctricas, a las empresas mineras, se les entregue la tarifa de electricidad subsidiada a 5 centavos el kilovatio hora. Y hay una lista enorme de esos subsidios ocultos o perversos que deberían desaparecer. Pero ¿por qué no pensar ya de una vez por todas en una política de precios de la energía integral? No solo es una razón fiscal la que debería primar, debe primar una razón social, debe primar una razón productiva, una razón ecológica, una razón energética, un incremento de los precios de la gasolina, que solo se va a afectar a la gasolina extra y a la gasolina ecopaís, a la postre va a golpear a los sectores populares y a los sectores de clase media, porque va a impactar en su poder adquisitivo. A la postre esto va a impactar también en los costos de producción, en una economía que está estancada. Incrementar los precios solo por razones fiscalistas puede provocar una mayor recesión y eso va a provocar un mayor desempleo, algo que en el momento actual es lo que menos necesitamos. Entonces, si vamos a revisar los precios de la gasolina y vamos a eliminar los subsidios, hagámoslo con inteligencia de una manera integral. El ministro de Finanzas, Vega, ha dicho que más nos conviene importar las gasolinas para no tener que procesarlas en el país, o sea, más nos conviene desde el punto de vista económico. ¿Usted está de acuerdo con ese razonamiento? Oh, Alcides, la ignorancia es audaz. Al señor habría que mandarle informarse de qué es lo que está opinando antes de que le den la oportunidad de decir tamaña barbaridad. Nosotros lo que tendríamos que hacer ya pensando en ese campo es mejorar la calidad de nuestras gasolinas y mejorar el funcionamiento de las refinerías existentes. Nosotros tenemos 3 refinerías en el país. 2 relativamente pequeñas, las de Shushufindi con 20,000 barriles al día, la de Shushufindi sí con 20,000 barriles al día, la de Libertad tiene 45,000 barriles y la de Esmeraldas con 110,000 barriles. Esa refinería de Esmeraldas podría mejorarse sustantivamente su calidad. Se hizo una enorme inversión en el gobierno de Rafael Correa. Yo cuando fui ministro de Energía y Minas ya tenía entre manos la posibilidad o el plan, no teníamos la posibilidad, el plan de rehabilitar la refinería de Esmeraldas y llevarle a que funcione realmente a los 110,000 barriles, porque en la práctica estaba con una capacidad inferior. Y de eso se avanzó en el gobierno ya de Rafael Correa, en la segunda y la tercera parte del gobierno, con una inversión que superó los 2.300 millones de dólares. Cuando yo estaba se calculaba que era menos de 300 millones de dólares. Y no se repotenció la refinería, se le rehabilitó a la refinería. Yo creo que hay una tarea pendiente, complicada, porque las tecnologías usadas en esa refinería son diferentes y no pueden fácilmente compatibilizarse. Entonces, una primera gran tarea aquí es asegurar el suministro de la mayor cantidad posible de derivados de petróleo y buscar que sean eficientes, pero aceptar esa afirmación del ministro de Finanzas es realmente intolerable. Insisto, Alberto, la pero yo le audacia y la preguntaba, ignorancia van de la mano. Alberto, yo le preguntaba sobre qué hacemos en este momento, porque hay algunas probabilidades. El gobierno al principio hablaba de focalización de los subsidios, después hablaba de compensación, después hablaba de franja de precios, después hablaba de banda de precios. O sea, ¿cuál nos Mire, conviene más? de lo que conozco, Alcides, de lo que conozco, estoy siguiendo lo más posible esta realidad. El gobierno va a introducir los precios de la gasolina de la gasolina extra y de la gasolina ecopaís en País. una banda de precios y va a compensar a los transportistas. Les va a compensar en cantidades determinadas a partir de los volúmenes calculados de consumo, por ejemplo, de los taxis, ¿ya? Entonces va a ser una compensación. Eso de tener bandas de precios significa que los precios van a estar sujetos a los vaivenes de la cotización internacional del petróleo en el mercado internacional. Si sube el petróleo, subirán los precios. Si baja el petróleo, tenderán a bajar los Como precios. la super, ¿no? Como la super, eso es algo que ya introdujo Lenín Moreno luego de esa brutal intentona de duplicar el precio de los combustibles. Recuerden ustedes los primeros días de octubre del año 2019 que provocaron una justa explosión popular en su contra, ¿ya?
porque la medida de Lenín Moreno, esa primera medida fue de terrorismo económico brutal y había que rechazarlas, todo yo de acuerdo en el rechazo, y luego se volvió, cuando ya se tranquilizó el asunto, se volvió a intentar con las bandas de precios. En el gobierno de Guillermo Lasso se suspendió la banda de precios para la gasolina extra, la gasolina, la Ecopaís, y para el diésel, y se les subió primero y luego otra protesta y luego se bajaron los precios de esos combustibles. El hecho real y cierto acá es que hay que buscar un mecanismo para que los sectores populares no estén afectados por el incremento de los precios de los combustibles, porque no se puede tolerar los subsidios que benefician a los ricos, pero tampoco se puede tolerar que su desaparición genere más pobreza en el Ecuador y provoque una mayor recesión. ¿Qué hacer? Buscar mecanismos. ¿Por qué? ¿Por qué no subsidiar masivamente el transporte público? Esa sería una medida adecuada, pero masivamente el transporte público. ¿Por qué no subsidiar? ¿Por qué no ir dando pasos? Si vamos a mantener el precio del diésel, ¿por qué no ir dando paso a la dieselización del transporte público, sobre todo el transporte? En las grandes ciudades, Quito y Guayaquil, hay que favorecer el transporte público a partir de la demanda de electricidad. Hay que tener una idea de mediano y largo plazo para una transición energética. No solo tomar medidas de corto plazo presionados por el Fondo Monetario Internacional. Correcto, 9 de la mañana, 8 minutos, 9 de la mañana, 8 minutos, Radio Atalaya, un programa de opinión política, punto de vista. Estamos dialogando con el economista Alberto Acosta Espinosa. Más preguntas de mi compañera Romina Ceballos. Adelante, Romina. Buenos días, economista. Y bueno, hemos escuchado a este gobierno decir muchas veces que no hay dinero y que estas medidas justamente se deben de tomar por la escasez de recursos y cómo se ha venido dejando al país en temas económicos. Pero la realidad es que los ciudadanos cada vez tenemos que aportar más. El alza del IVA, ahora se quiere quitar los subsidios y esto significa quitarle dinero directamente del bolsillo de los ciudadanos. ¿Cuáles medidas cree que debería de tomar el gobierno para poder solucionar lo que se está viviendo en este momento en temas económicos? Es gravísimo, sobre todo para cada familia de aquí del Ecuador. Romina, usted acaba de señalar un punto crucial. El incremento del IVA del 12 al 15% y la potencial, la posible eliminación de parte de los subsidios de la gasolina extra y de la gasolina Ecopaís va a representar una reducción del poder adquisitivo de muchísimos ciudadanos. Y ese menor poder adquisitivo representará un menor consumo. Y con un menor consumo seguiremos fortaleciendo las tendencias recesivas de la economía ecuatoriana. La economía ecuatoriana está estancada. Lo que nosotros menos podemos desear es que se restringe el consumo, que es el motor. Entonces, ahí hay que trabajar con cierta inteligencia. Ahí hay que buscar mecanismos para conseguir los recursos adecuados. Le voy a sugerir, voy a plantear un par de soluciones gruesas. Por ejemplo, mencionaba el tema de las tarifas de electricidad para las empresas mineras. Si se elimina ese subsidio, tendríamos millones de dólares. Ya tendríamos dinero suficiente. Otro tema donde se podría conseguir y revisar los recursos inmediatamente. En el año 2021, porque es la cifra que tengo en la cabeza, por exoneraciones, incentivos y beneficios tributarios a las personas naturales se entregaron 718 millones de dólares. 2021, 718 millones de dólares. Es, por ejemplo, devolución del IVA a las personas de la tercera edad, lo cual parece razonable. Pero el 10% más rico de la población yo también los he visto pasar y con la profesora. Millones de dólares de los pero 18 millones. El negrito no sabía que era ellos. El otro se lo vi. El más rico de la población. Que la chorruda dice que no saben. 48 millones de dólares. Mire, si solo hiciéramos ahí un ejercicio, tendríamos más de 500 millones de dólares. Que los que más ganan y más tienen no se beneficien de esos subsidios. Ahí hay que trabajar. Y luego hay que ir pensando en otras opciones de otro tipo de subsidios que son perversos y están ocultos.
Por ahí hay que trabajar sin afectar a los sectores populares y sin generar mayores tendencias recesivas y mayor estancamiento en la economía ecuatoriana. Ese es el punto de partida. No solo es cuestión de buscar la solución técnica más adecuada, sino tener la capacidad de entender el momento que se está viviendo. Hay que medir los tiempos para tomar decisiones políticas pensando en la gran mayoría de compatriotas. Así es, y justamente por el tema económico estamos viviendo una ola migratoria tremenda. Y conversaba yo la otra vez con alguien y les decía, ok, nosotros tenemos que pagar el IVA, ahora el tema del subsidio, yo lo haría feliz de la vida, pero pasa que aparte de eso tengo que pagar mi seguro privado, educación privada, además ahora tengo que ponerle protectores a mi carro por la inseguridad. Entonces realmente hay como un desamparo total del Estado hacia los ciudadanos de clase media y pobre. Realmente es preocupante y por eso queríamos conversar con usted y preguntarle sobre muchas otras soluciones y de qué forma este ahorro que va a tener el gobierno podría implementarse en servicios como por ejemplo de salud, de educación, que eso abarataría el costo de vida de muchos ciudadanos de clase media y feliz de la vida podríamos asumir estos otros incrementos que se van a hacer. El gobierno habla de que se podría ahorrar 500 millones de dólares reduciendo los subsidios a la gasolina extra y a la gasolina Ecopaís. Y dice el ministro de Finanzas y algunos voceros oficiales que con esos recursos se incrementarán las inversiones sociales. Ver para creer, diría yo. En la práctica, ese dinero servirá para pagar deuda externa, para tapar los huecos fiscales, salvo que se estableciera una cuenta especial para que esos recursos solo sean utilizados en educación, fundamentalmente en educación y en salud. Yo digo educación porque si no damos una respuesta inmediata al tema de la educación, no vamos a resolver ni siquiera los problemas de inseguridad. En la costa ecuatoriana se inició recientemente el ciclo educativo y 63,000 y pico de jóvenes no pudieron ir a la educación porque las familias no tienen dinero por la inseguridad. Si esa gente sigue en esa situación de desamparo, ¿cómo vamos a combatir la criminalidad? Bien sabemos que el mayor generador de empleos en el Ecuador es el crimen organizado. Se calcula que las bandas generan más de 50,000 puestos de trabajo, pongamos comillas, ¿ya? Y que les dan cierto horizonte de futuro a muchísimos jóvenes. ¿Por qué? Porque no tienen educación, no tienen acceso a una vida digna. En ese contexto, entonces, el tema no es simplemente de eliminar los subsidios y tener más dinero, sino también analizar qué se va a hacer con ese dinero. Las 9 de la mañana, 14 minutos, 9 de la mañana, 14 minutos. Ustedes continúan en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política. Estamos conversando con el economista Alberto Acosta Espinosa. Más preguntas del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero, adelante. Gracias, Alcidito. Y a propósito de la focalización, luego de eliminar el subsidio a la gasolina extra y a la gasolina Ecopaís, tuvimos una reunión la semana pasada en la gobernación del Guayas, a la cual invitaron a varios directores de medios, algunos empresarios, y estaba ahí el viceministro de Gobernabilidad, el doctor Esteban Torres, varios viceministros de Transporte, de Salud, de Bienestar Social o como se llama, Inclusión Social ahora, el gobernador de la provincia, Vicente Aguad, y nos explicaban, Alberto, que se va a utilizar un mecanismo de entregar un subsidio directo a los taxistas, el denominado Tricimotos, y me parece que el otro es taxirrutas, pero que sean formales. Y se les va a entregar dinero en efectivo. ¿Cuán, en este caso,
le parece positivo ese mecanismo, porque hay personas que decían, bueno, más bien, ¿por qué no les dan el subsidio directo y más galones de gasolina, si es que lo usan extra o eco? Otros directamente que las gasolineras controlen y digan, bueno, a tales, aquí tenemos en la base de datos, como tienen la LSRI, sí les toca gasolina a tal precio, lo cual obvio que es un riesgo, pero se puede controlar. No sé, cuando hay dinero de por medio y estas transferencias que se van a hacer a las cuentas de los taxistas, tricimoteros, taxirruteros, y hay otro del mismo grupo, pongámosle así, que hace transporte público, pero que sean formales, ojo. No sé, siempre me preocupa la viabilidad o la confiabilidad aquí en el país de un sistema de esa naturaleza. ¿Usted cómo lo ve? Yo tengo varias inquietudes alrededor de eso. Que una de las inquietudes, Andrés, es el hecho de que no aparecen en ese horizonte, en ese universo de beneficiarios de esta compensación, de este subsidio, los grandes transportistas. ¿Qué va a pasar con la gente de los buses, con los transportistas públicos de las personas en las ciudades? ¿Qué va a pasar con la carga pesada, el transporte de carga pesada? ¿Se va a subsidiar eso o no se va a subsidiar eso? ¿Va a haber algún tratamiento especial? Porque si no hay un subsidio ahí, va a subir la tarifa de transporte y eso va a golpear duramente a los sectores populares. Entonces, me quedan todavía algunas dudas y yo no he aclarado ese punto. El otro punto aquí es la compensación. Parece interesante que la compensación eh, evita tener precios diferenciados en las gasolineras. Entonces va el taxista y ha compensado y compra la gasolina más cara. Pero aquí puede haber un problema. Uno, que muchos taxistas simplemente opten por recibir ese subsidio y no hagan todo el transporte que lo venían haciendo antes. Podría suceder una suerte de abuso, pero no creo que sea eso lo más grave. Lo más preocupante es qué sucede si en algún momento dado el gobierno nacional no hace los pagos, las transferencias de forma oportuna. Esto está sucediendo con los gobiernos autónomos descentralizados. Estamos viendo lo que sucede en la ciudad de Guayaquil y quieren Y pagar. sucede con los jubilados en el tema de la evolución del SRI, pues del IVA. Yo sé, sucede en todas partes. Le ponía un ejemplo muy concreto que ha Claro. sido noticia en estos días, el pago con bonos del Tesoro, bonos del Estado al municipio de Guayaquil. Y el alcalde con razón dice, no me aceptan estos bonos en todas partes, yo tengo que realizar varios pagos. Entonces, puede esto fracasar. Quizás habría que pensar en otros mecanismos un poco más inteligentes. Usted conoce muy bien que la mayoría de gasolineras, no sé si en todas, porque no he estado en todas, pero en muchas gasolineras, apenas usted llega, marcan los dueños de la gasolinera, la gente, no los dueños, los que están trabajando en la gasolinera, la placa y ya le saludan con el nombre porque saben de quién es el vehículo. Y entonces se debería o se podría establecer un precio de la gasolina por vehículos, por tipo de vehículos. Todos los vehículos de alta gama tienen que pagar sin subsidio. Todos los vehículos de alta gama. Los otros vehículos pueden tener incluso un precio más bajo y eso se puede incluso cruzar con información del SRI para saber si la persona merece o no el subsidio. Habría que ser muy creativo. Opciones hay muchas, pero el grave problema aquí es que lo que se quiere es una respuesta rápida, fácil para recoger dinero y cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, también manifestaron que van a hacer con estos 300 y pico de millones anuales, porque sabemos que en base a eso se pide financiamiento, ¿no? También para pago de deuda, que es lo primero que se da. Pero vienen proyectos con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, CAF, Banco Europeo de Inversiones, etcétera, cuando el Fondo Monetario Internacional hace este tipo de acuerdos y el gobierno nacional, en este caso el de Daniel Noboa, va a aplicar la eliminación de subsidios, que van a ir hacia la parte de salud, por ejemplo, con una mayor inversión
hay total carencia de medicinas, hay carencia de insumos, hay carencia de atención, especialmente en el Ministerio de Salud Pública y sus hospitales. ¿Será eso posible, economista Alberto Acosta? Si se estableciera una cuenta especial para que todos los recursos que se liberen por la eliminación de subsidios puedan destinarse a esos fines, salud y educación, uno estaría más o menos diciendo, bueno, en fin, esa plata va a servir para algo. Pero eso me temo que no va a suceder. Mire lo que acabamos de ver en estos días. Se firma un tratado, un convenio, un nuevo convenio, creo que es del 21, con el Fondo Monetario Internacional, que nos va a dar 4.000 millones de dólares en los próximos 4 años. Nos entrega a fines de mayo 1.000 millones de dólares y la gran mayoría de esos recursos fue para pagar deuda externa. No quedó nada, no quedó nada. Y entonces lo mismo puede suceder con estos 500 millones de dólares que se dice se liberarían cuando se eliminen o se reduzcan los subsidios de los combustibles. ¿Quién nos garantiza que ese dinero de alguna forma ayude a mejorar las condiciones de vida de la población? Es que eso es lo que debería darse y se los dije además, ¿no? De lo que se trata es que esto Sí. ¿Cuál fue la mejore, respuesta? mejore el nivel de vida de la población, pues, Alberto. Pero ¿cuál fue la respuesta del señor gobernador y de los funcionarios del gobierno? Que sí, pero todos dicen lo mismo, pues. Todo dice lo mismo. El señor Noboa llegó a la presidencia de la República diciendo que no tocaría los subsidios de los combustibles, entre otras tantas promesas. Este es parte del problema, que son gobernantes de poca fe, de poca palabra, en los cuales el pueblo no puede creer. También dijo que no subiría el IVA, que lo iba a bajar. Que debió haberlo bajado. Yo sigo creyendo que se debía haber bajado al 10% y eso habría ayudado a reactivar la economía ecuatoriana. Mire, qué interesante, porque a usted no le van a decir que usted es neoliberal, pues, Alberto. Bueno, al menos eso no me van a decir, otras cosas ya me han dicho. Y no me interesa lo que me digan, sino lo que yo soy. Así es, totalmente. 9:23, 9:23 en el territorio continental ecuatoriano, 8:23 en el territorio insular de Galápagos. Vamos con las preguntas finales. Romina Ceballos en Atalaya, la máster. Romina Ceballos. Economista, y bueno, pues finalmente, ¿cuál cree usted que podría ser una solución a todas las problemáticas, sobre todo económicas, en estos momentos? Porque le quisiera preguntar si usted cree que realmente estas medidas que se están tomando van a tener alguna repercusión benéfica, en este caso, para los ciudadanos, pero bueno, eso creo que es más difícil de responder. Así que, ¿qué consejo o qué solución Romina, podría dar para por primera vez comenzar, después de tantos años, comenzar a vivir en un Ecuador distinto? Romina, venimos desde hace muchos años mal y tal como vamos, será peor, lamentablemente. El mismo Fondo Monetario Internacional dice que la economía ecuatoriana en el año 2024 prácticamente no va a crecer. El impacto del incremento del IVA, el impacto del incremento de las gasolinas, tratando de disminuir o de desaparecer el subsidio, va a generar mayores tendencias recesivas. Yo no creo que así vamos a poder salir del atolladero. Yo creo que la solución podría venir si pensamos o se propone un gobierno que plantee un plan integral para el Ecuador. Otro gobierno. Este está demostrando que no está a la altura del reto planteado porque su único afán no es resolver los problemas del país, que debería ser lo primero y lo único, sino la reelección. Una medida concreta para enfrentar estos problemas. No hay una sola, pero le voy a dar una donde se podría avanzar de una manera más sólida, consistente. Reducir las tasas de interés. El costo del dinero en una economía dolarizada es excesivamente elevado. Y eso es el resultado de una estructura oligopólica en el sistema bancario del Ecuador. Ahí hay un cártel. 4 o 5 bancos privados grandes controlan todo el negocio, pasivos y activos. Mientras no se rompa
ese cártel, no vamos a poder reducir las tasas de interés. Y con tasas de interés tan elevadas, no hay actividades productivas rentables en el agro, en la industria, en el comercio, en la misma construcción, salvo en aquellos rubros donde los narcodólares están entrando con mucha fuerza, que es un tema que no podemos descuidarnos. Entonces, aquí la gran tarea es reducir las tasas de interés con medidas de política económica, con medidas administrativas y con la conformación de lo que podría ser una suerte de gran alianza de la banca pública estatal. De la banca pública estatal estoy pensando en el BNDES, el Banco de Desarrollo, ¿ya? Estoy pensando en la banca pública no estatal, el BIES, y al BIES habría que sumarle, porque yo considero que hay que entregarle en dación de pagos el Banco del Pacífico, las cooperativas de ahorro y crédito y las cajas de ahorro comunales. Con todas esas fuerzas financieras se puede romper el poder del oligopolio bancario desde la lógica del mercado y canalizar recursos ¿a dónde? Sobre todo al agroecuatoriano, donde se genera más del 30% del empleo. Más del 30% de la población económicamente activa está en el agro, totalmente olvidado por todos los gobiernos desde hace muchas décadas. Y luego hay que canalizar recursos a las pequeñas y medianas empresas. Las pymes generan más del 70% del empleo y las empresas de menos de 9 personas las pymes generan más del 90% del empleo y las de menos de 10 personas, de 9 personas para abajo, más del 70% del empleo. Entonces, hay una gran tarea que pasa por reducir el costo del dinero y generar una economía en la cual la banca esté al servicio del aparato productivo y no el aparato productivo dominado por la banca. Correcto. Le agradecemos mucho al economista Alberto Acosta Espinosa por haber estado con nosotros. Economista, que le vaya muy bien y mucha Muchas suerte. gracias a ustedes. Un saludo desde Quito.